Vamos a trabajar hoy en esta sesión con lo que tiene que ver con convergencias de series. Es decir, vamos a hacer la introducción inmediatamente pues a los criterios de convergencia, ¿no? Y vamos a hablar hoy puntualmente de dos de estos criterios que son, digamos, como los que dan paso a los demás por su forma de presentarse, ¿no? En realidad uno lo que hace es comparar. Cuando tiene los criterios, uno utiliza comparaciones. Y pues basada en esas comparaciones y algunas condiciones que deben cumplir estas, pues uno toma la determinación de la convergencia. Entonces, salvo el caso de las series que ya habíamos visto, como la serie geométrica y la telescópica, ellas tienen, digamos, facilidad para encontrar la suma, el valor total de esa suma, ¿no? Pero nos enfrentamos al problema de que no todas son telescópicas, no todas están clasificadas como geométricas, ¿verdad? Entonces, no todas van a tener la facilidad para poder encontrar esa suma total, pero sí podemos determinar cuándo son o no convergentes utilizando los criterios. Entonces hay que tener claro que los criterios en realidad no nos van a decir cuál es el valor real de la suma. Algunas de esas podrán encontrarse, ¿sí? Pero no necesariamente todas. Sin embargo, los criterios sí nos van a dar, digamos, la luz de si ellas van a converger a una suma realmente o no. Y eso es sumamente importante, ¿no? Ese tipo de resultados. Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta, digamos, tres tipos, eh, tres categorías, podríamos decirlo de esa manera, sobre criterios, y son las categorías que ustedes están en estos momentos observando ahí. Entonces tenemos, digamos, pues de acuerdo a las estructuras de las proposiciones, ustedes lo recuerdan perfectamente de la lógica, tenemos, digamos, condiciones suficientes que están catalogadas como la que aparece en la categoría uno. Entonces dice, un ejemplo de esa sería, en este caso, si C se satisface, si esa condición se satisface, entonces la serie es convergente. Es lo que básicamente nos dicen en esa primera categorización. Luego está la 2 que se habla de condiciones necesarias, perdón, y que como ejemplo tenemos la expresión si la serie converge, entonces C se satisface, la condición C se satisface. Y está la categoría 3 que tiene integrada inmediatamente las dos, ¿no? O sea, son necesarias y suficientes y viceversa. O sea, estamos hablando de una doble implicación, que en últimas son las que nos vamos a dar cuenta que nos interesan porque ellas nos van a garantizar realmente cuando, digamos, las series, perdón, son convergentes, nos dan la garantía real. Entonces, estas son del tipo, la serie A sub n es convergente, sí, solo si C se satisface. Entonces, como les digo, es una doble implicación y que nos conviene que los criterios tengan esta característica. Entonces, vamos a darnos cuenta por qué deben ser de esta manera, es decir, porque tienen que tener condiciones necesarias y suficientes para poder evaluar su convergencia. Entonces, empecemos hablando de este caso, digamos, en el caso 2 como lo estamos viendo ahí con este teorema. Entonces decimos, si la serie A sub n converge, entonces es una implicación, el término enésimo tiende a cero. O sea, el límite cuando n tiende a infinito del A sub n vale cero. O sea, en este caso estamos hablando, si se dan cuenta, de la categoría número 2. O sea, son condiciones necesarias, pero nos vamos a dar cuenta que no son suficientes, ¿correcto? Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo por ejemplo voy a poder garantizar o cómo voy a poder determinar o cómo voy a dar algún ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en este caso para poder en evidencia que ese teorema, digamos, en algunos casos no soporta todas las series, ¿verdad? O en algunos casos, digamos, no tiene una condición, como en este caso se dice, suficiente. Es necesaria, pero no es suficiente. Entonces, tomemos por ejemplo nuestra famosa serie armónica, ¿verdad? Entonces sabemos que esta es la sumatoria desde, por supuesto, n igual, o bueno, k, como lo quieran llamar, desde n igual 1 hasta infinito,
de 1 sobre n, ¿verdad? Obviamente nosotros sabemos que aquí nuestro término general enésimo en este caso es 1 sobre n. Y des en cuenta de algo. El límite, cuando n tiende a infinito, de ese a sub n en este caso sí vale 0, ¿cierto? Porque el a sub n es 1 sobre n y estamos convencidos de que ese límite sí tiende a 0. Pero si recordamos bien, ¿cierto? La serie sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n. ¿Qué pasaba con esa? ¿Lo recuerdan? Ya lo habíamos dicho. ¿Recuerdan que habíamos dicho de la serie armónica? Por acá lo tenemos. Aquí tenemos la explicación de por qué era divergente, mírenla. Porque esto era más grande que este término y este término tendía a infinito. Entonces, por ese hecho, entonces hablábamos de que ella era divergente. Entonces, démonos cuenta cómo este es un claro ejemplo de una condición que, aunque es necesaria, no es suficiente, puesto que ella es no convergente o lo mismo que decir divergente. ¿Correcto? Entonces, listo, ahí tenemos ese caso puntual en donde se cumple la tesis, pero la hipótesis no es válida. Y eso ocurre por lo que decimos. Entonces, nos conviene que tengamos criterios, ¿cierto? De categoría 3, digámoslo así. Es decir, que estemos hablando de que la serie es convergente si solo si se cumple una condición. O sea, condiciones que sean necesarias y suficientes. Bueno, entonces empecemos a hablar de este criterio que se llama el criterio de comparación. Entonces tenemos el siguiente teorema. Dice, si A sub n con términos no negativos, es lo que nos quiere decir eso ahí, o sea que la sub n sea mayor o igual que 0, para cada n mayor o igual que 1, entonces la serie A sub n es convergente si y solo si la sucesión de sus sumas parciales está acotada superiormente, ¿verdad? Entonces recordemos cuál es esa suma, esa sucesión de sumas parciales. Pues entonces recuerden que en últimas tenemos aquí una colección, digamos, de S sub 1, S sub 2 y así sucesivamente hasta S sub n, que ya conocemos quiénes son, ¿no? S sub 1 es el primer término, A sub 1, S sub 2 es la suma de A sub 1 con A sub 2, hasta S sub n finalmente que tenemos que esa es la sumatoria de todos los términos, desde A sub 1 hasta A sub n, ¿verdad? Entonces nos conviene que las sumas parciales estén acotadas superiormente. Claro, es importante tener en cuenta que si esto tiene un valor, ¿cierto? Por encima y por debajo, o sea, estamos hablando sobre una vecindad, inmediatamente nosotros vamos a poder evaluar, ¿cierto? Un límite sobre estas sumas y es lo que ya hemos dicho anteriormente y es que recuerden que hemos definido que la suma total de una serie realmente es el límite de la suma parcial, ¿verdad? Eso lo habíamos determinado por acá. Bueno, aquí miren. Ese que se llamaba la suma total de la serie cuando n tiende a infinito equivale a evaluar el límite de esa s sub n cuando tiende hacia infinito. Entonces, si hablamos de un límite, obviamente lo que estamos diciendo es que ella tiene que estar acotada. Eso es lo que básicamente estamos diciendo. Entonces, pues ahí lo que estamos teniendo en cuenta es que debe existir un valor, puede llamarse m si se quiere, un número, ¿verdad? En el cual esa suma, esas sumas parciales no pueden exceder a ese valor. Si eso ocurre, entonces inmediatamente vamos a decir que la serie es convergente y viceversa. La serie es convergente si, entonces tenemos una doble implicación, ¿no? Es decir, tenemos que si las sumas parciales están acotadas, entonces la serie es convergente y si la serie es convergente, entonces las sumas parciales están acotadas. Ahí tenemos entonces, como se dan cuenta, una condición necesaria y suficiente para este caso. Bien, entonces uno dice, bueno, ¿cómo va a poder inmediatamente determinar
esto, ¿verdad? Entonces hablemos de esta suma parcial. Aquí tenemos una suma parcial, ¿verdad? Es decir, podemos decir que eso se llama S sub n. Y que finalmente, pues nosotros lo que queremos realmente es evaluar nuestra serie, la serie que se obtiene de esa suma parcial, que es la que se hace cuando k empieza en 1 y va hasta infinito, de la expresión como se ve ahí, 1 sobre k factorial. No sabemos y en estos momentos no nos interesa, digamos, saber cuál es ese valor S que se obtendría si S sub n está acotada, por supuesto, si tiene un valor límite. No queremos saber, simplemente queremos corroborar si esto es convergente, o sea, si esto realmente tiene una suma. No sabemos cuál es, ni nos están pidiendo cuál es esa suma, sino que estudie realmente cuál es ese valor de esa suma. Entonces, para eso, ¿qué nos están diciendo? Pues simplemente para eso nos están diciendo, pues utilice el criterio, vamos a decir que eso es como un criterio de comparación, pero nos vamos a dar cuenta que aquí primero, en esta primera etapa, lo que vamos a hacer es utilizar un acotamiento. Pero para utilizar un acotamiento usted necesita comparar con una expresión que usted ya tenga la certeza de que está acotada. Entonces, si usted logra compararla respecto a otra que se encuentra acotada, inmediatamente ya va a poder, ¿cierto?, tener una característica sobre esta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que tratar de tomar, o mejor, tomar esta suma parcial de esta serie y tratar de acotarla. Si se da el caso, si existe, digamos, el caso en donde pues esta suma parcial se puede acotar. Entonces, es importante, digamos, poder construir un acotamiento de esa índole. Entonces, tengamos la siguiente expresión. Vamos a comparar nuestro k factorial respecto a algún valor conocido. Entonces, supongamos lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, para este caso, un valor de la forma 2 a la k menos 1 y ustedes van a decir, bueno, ¿por qué está utilizando inmediatamente un valor de ese tipo? Porque voy a inducir una comparación con una serie que ya conozco que es convergente, ¿cierto? Y si logro poner en evidencia esa comparación, construir esa comparación, entonces va a ser mucho más fácil determinar esa convergencia, si es el caso, para este ejemplo. Entonces voy a recordar una serie que ya habíamos trabajado con anterioridad y que tenía que ver con los tiempos, ¿cierto? En la paradoja de Zenón. Y que esta serie nos dimos cuenta que se comportaba de esta manera como ya la habíamos descrito y que logramos comprobar que tiene un valor en realidad que es esta suma vale 2. Sí, aquí ya lo hemos comprobado, ¿no? Con la característica. O sea, ya hemos dicho que esta suma era convergente. Y su convergencia, por supuesto, va hacia el número 2. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces vamos a utilizar como base esa serie para poder inmediatamente, ¿cierto?, hablar y comparar respecto a ella. Y si se dan cuenta, aquí lo que estábamos es tomando la serie geométrica, ¿no? Mira, aquí esta serie geométrica decíamos que su suma total es 2, o sea, está acotada. Entonces vamos a tratar de hacer ese acotamiento apoyado en esta. Si se puede, ¿no? Si se puede construir esa comparación. Donde su suma parcial pues está por esta que ya teníamos aquí. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues construir con base en lo que ya tenemos. Es decir, voy a construir una desigualdad porque se puede dar ese caso aquí. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, evidenciamos que 2 a la k menos 1 en este caso va a ser mayor o igual, bueno, menor o igual, de hecho, va a ser menor o igual que un k factorial. Y démonos cuenta para qué valores ocurre esto. Perfectamente esto puede ocurrir para k, para valores de k que vayan de 1 en adelante, ¿cierto? Comprobémoslo. 2, bueno, cuando k vale 1, aquí tendríamos un 1, ¿verdad? Tendríamos un 1 factorial. Des en cuenta que estamos preservando el valor de igualdad. Entonces, válido. Cuando tenemos 2, tendríamos 2 aquí y aquí tendríamos nuevamente 2. Preservamos el valor de igualdad. Cuando tenemos 3, estamos teniendo el valor de 4 en este lado
y aquí estamos teniendo el valor de 4 por 3 por 2, 3, perdón, 3 por 2 por 1 que me daría 6 y entonces 4 es menor que 6. Evidentemente entonces para valores de k mayores que 1 nos damos cuenta que esto es totalmente cierto y bueno pues como aquí estamos hablando únicamente de la serie pues puedo decir simplemente que va de valores de k 1 hasta n, pero proyectándome a la serie, ¿cierto? Y no a la suma parcial, pues esto es totalmente válido, como nos damos cuenta, para cualquier valor que sea mayor o igual que 1. Ahí tenemos, se preserva esa comparación. Entonces, si eso es cierto, inmediatamente como estos son términos diferentes de cero, pues nos vamos a dar cuenta que yo puedo escribir esta comparación como 1 partido entre k factorial y eso va a ser menor o igual a 1 partido entre 2 a la k menos 1. Ustedes se dan cuenta, esa comparación se sigue preservando. Y aquí entonces lo que hacemos es multiplicar por 1 sobre k factorial y multiplicar por 1 sobre 2 a la k menos 1. Entonces nos queda esta desigualdad, ¿verdad? Bueno, entonces, pues si nos damos cuenta, esta desigualdad se puede mantener aun cuando realizo las sumas, ¿verdad? Es decir, perfectamente aquí yo voy a poder decir que la sumatoria que va desde k igual 1 hasta n, que es esta suma parcial, de 1 sobre k menos 1, perdón, de 1 sobre k factorial, va a seguir siendo menor o igual a la sumatoria que también empieza en k igual 1 y va hasta n del término 1 sobre 2 a la k menos 1. Pero esta ya la conozco, ¿sí? Esta ya la conocemos y es una serie geométrica, ¿verdad? Y ya sabemos que esto, por ejemplo, esta es una suma parcial, es aún menor o a veces igual, dependiendo del valor de k, a la serie que va, por ejemplo, desde k1 hasta infinito, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, aquí vamos a poder inmediatamente escribir, pues esto como un medio a la k menos 1, ¿cierto? Pero aún más, si queremos evaluar realmente y apoyarnos en la serie geométrica que va de esta forma, o bueno, podría incluso empezar en 1 y aquí entonces decir hasta acá, no hay problema. También lo podemos decir que esto se puede escribir realmente como la sumatoria con k que empieza inmediatamente en 0, sigue yendo hasta infinito y bueno, es la expresión de tipo 1 sobre 2 a la k. Estamos hablando de exactamente lo mismo, ¿verdad? En realidad ya sabemos que esto vale 2, ¿correcto? Entonces miren cómo nos damos cuenta que aquí estamos ya acotando algo. Entonces, perfectamente estamos diciendo esto, miren, la sumatoria que va desde k igual 1, en este caso hasta n, de 1 sobre k factorial, aquí vamos a decir inmediatamente que puede ser menor o igual que 2, o podemos incluso decir que es menor estricto que 2, dependiendo de la cantidad. Entonces démonos cuenta que aquí lo que estamos diciendo es que las sumas parciales, que son estas, la sucesión de sumas parciales, están acotadas. Miren, encontramos este valor m, que en este caso es 2. Entonces, como están acotadas, ¿cierto? La conclusión para este caso, como es un bicondicional, pues la conclusión en este caso es que, en realidad, la serie empieza inmediatamente, en ese caso, por supuesto, en 1, y va hasta infinito, de la expresión 1 sobre k factorial, entonces inmediatamente lo que tenemos es que ella es convergente. ¿A qué valor converge? Bueno, eso habría que averiguarlo a través pues de algún, digamos, procedimiento que me permita hacer ese cálculo. El resultado tiene que ver con la función Euler. Bien, entonces y lo importante de esto es poder tener en cuenta que si logramos acotar
pero aquí estamos hablando de una cota superior, es importante, ¿no? Entonces, si logramos acotar de manera superior o logramos no acotar, sino logramos evidenciar que esas sumas parciales están acotadas superiormente, entonces inmediatamente vamos a poder definir que esa serie es convergente como lo acabamos de ver en este caso. Entonces, allá inmediatamente, a través de aquí, lo que acabamos de hacer, procedemos entonces a generar los criterios de comparación, ¿cierto? Uno determinado por simplemente criterio de comparación que utiliza una serie ya conocida que sea convergente, ¿cierto? Y para poderlo comparar mediante una cota, en este caso, un valor, o sea, un acotamiento, y el otro criterio de comparación que se llama por paso al límite, que tiene que ver con el límite propiamente del cociente de los términos enésimos de las sucesiones, por supuesto, donde el denominador es el término enésimo de una serie que ya conocemos y que además de eso es convergente. Es decir, la convergencia de esa b sub n hace que a sub n herede esa convergencia. Entonces, están esos dos criterios determinados así como se escriben ahí. Entonces, criterio de comparación, decir, teniendo en cuenta que a sub n es mayor o igual que 0 y b sub n igual, es decir, que son series que tienen términos no negativos, importantísimo tener en cuenta esto. Entonces decimos, bueno, para todo n mayor o igual que 1, entonces si existe una constante positiva c tal que a sub n sea menor o igual que c veces b sub n para todo n, entonces la convergencia de b sub n implica la convergencia de a sub n. Entonces des en cuenta que aquí vamos a poder comparar, ¿cierto? Aquí inmediatamente vamos a poder comparar que el cociente entre a sub n y b sub n es menor o igual que un valor c. O sea, el cociente está siendo menor que un valor c. Y uno sabe que si ese valor, que si un cociente es menor que un valor, es porque precisamente, bueno, y ese c hay que evaluarlo, ¿no? ¿De qué forma es ese c? Si ese c no tiende a ese infinito, ¿cierto? Entonces lo que estamos diciendo es que de cierta manera el comportamiento de b sub n me está midiendo el comportamiento de a sub n. Y en este caso, cuando evaluamos este límite, ya vamos a decir, estamos diciendo que si a sub n y b sub n evaluados en el límite cuando n tiende a infinito me origina un 1, estamos hablando de que las dos series se comportan asintóticamente igual, es decir, tienen un comportamiento asintótico igual, más no son iguales. Entonces, el criterio de paso al límite me da a entender eso, porque me dice lo siguiente. Me dice, teniendo en cuenta que a sub n es mayor o igual que 0 y que b sub n es mayor o igual que 0, nuevamente, importante tener en cuenta que son series de términos no negativos para todo n mayor o igual que 1 y que además, miren, que el límite cuando n tiende a infinito de los términos enésimos o generales de cada una de estas series, pero teniendo en cuenta a sub n partido entre b sub n, me da 1. Incluso podría darme C basado en esto. Entonces, la serie A sub n es convergente si y solo si B sub n es convergente. Obviamente B sub n es una serie que ya conocemos y aquí lo que nos está diciendo, vea. Entonces la convergencia de B sub n me implica la convergencia de A sub n. Es decir, estamos utilizando esto mismo, la comparación, una comparación mediante un acotamiento, que fue lo que hicimos aquí, vea. La convergencia de esta inmediatamente hizo que heredara la convergencia a esta. Por eso la importancia del acotamiento. Entonces, bien, ahí tenemos entonces, listo. Entonces, si evaluamos este límite y nos da 1, tenemos que a sub n es convergente sí, solo sí. Por supuesto, b sub n es convergente. Entonces, miremos esta definición. Se dice que dos sucesiones a sub n y b sub n de números complejos son asintóticamente iguales si tenemos este valor de límite que ya lo hemos mencionado acá. O sea, su comportamiento es asintóticamente igual. Parecido, aunque no sean iguales. ¿Listo? Teorema. Dos series a sub n y b sub n de términos positivos y asintóticamente iguales, o sea, lo que nos están diciendo aquí en esta definición, o ambas convergen o ambas divergen. Entonces, ¿por qué es importante esta definición o digamos este teorema? Porque si B sub n es divergente, inmediatamente me origina la divergencia de A sub n. Entonces viene algo totalmente importante para poder hacer comparaciones
en este caso. Y entonces, ¿cuáles son las comparaciones? Pues son comparaciones de la siguiente manera, de acuerdo a lo que acabamos de obtener aquí. Si comparamos a sub n y logramos ver que es menor o igual que b sub n, así sea multiplicado por cualquier constante, como lo estamos viendo aquí, y sabemos que esta ya es convergente, bueno, como series, ¿no? Estoy hablando de series, por supuesto. Hablando de series. Entonces, sabemos que a sub n es menor o igual que b sub n. Y si sabemos que esta es convergente, entonces inmediatamente a sub n va a ser convergente, ¿correcto? Es decir, la que es mayor es convergente, por supuesto, la que es menor es convergente también. Pero también de esta definición de este teorema podemos determinar que si la serie a sub n es mayor o igual que la serie b sub n y la serie b sub n es divergente, entonces inmediatamente la serie a sub n también es divergente. ¿Por qué? Porque la serie más pequeña, entre comillas, no menor, es divergente, por supuesto, la mayor es divergente. Entonces, este teorema me permite, digamos, interpretar de esa forma como lo estamos diciendo ahí. Entonces, observemos este ejemplo. Este ejemplo es la función z de Riemann, ¿verdad? Y que se probó para el caso cuando, creo que hicimos un ejemplo para el caso cuando p valía 2, es decir, 1 sobre k al cuadrado, no lo hicimos, creo que no, no lo hemos hecho. Bueno, bien, pero entonces sabemos que esta serie es convergente mientras p sea mayor que 1, porque cuando p es igual a 1, inmediatamente lo que tenemos es el valor, ¿cierto? De 1 sobre k, y ahí nos estamos hablando de una armónica y sabemos que la armónica no es convergente. Sí, entonces si p es mayor que 1, pues ahí ya sabemos que esta serie es convergente. Bien, como les decía, esta es la función z de Riemann por si la quieren averiguar. Pero aún así uno dice, bueno, pues cómo uno podría, digamos, comparar que esta serie realmente es, o mejor, cómo uno puede comprobar si la serie es convergente o no, ¿sí? Pues indudablemente, por ejemplo, aquí tenemos una serie del tipo telescópica, a ver si podemos utilizar una de estas. Miren esta, 1 sobre n cuadrado más n. Es convergente, ¿verdad? Un valor de suma igual a 1. Entonces podríamos utilizar esta, 1 sobre n cuadrado más n para comparar. O sea, para un caso particular, es decir, supongamos que aquí p vale 2. Entonces supongamos que p vale 2. ¿Sí? Entonces me quedaría la serie desde k igual 1 a infinito de 1 sobre k cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar comparación para poder determinar si eso es convergente. Entonces, vamos a construir, ¿no? Entonces tenemos k cuadrado. Si se dan cuenta, en este caso, mira, aquí tenemos como la idea es poderla comparar con esta, que aquí hablamos de que era telescópica y que bueno, hicimos este proceso de la telescópica y determinamos que en últimas su convergencia en ese caso es 1. Entonces podemos decir que la serie 1 sobre n cuadrado, ¿sí? Esta, la serie 1 sobre n cuadrado, o en este caso hablamos de 1 sobre k cuadrado, es asintóticamente igual o equivalente, o tiene un comportamiento asintóticamente equivalente a la serie 1 sobre n cuadrado más n. Bueno, aquí, bueno, entonces estamos utilizando valores de k, entonces utilicemos aquí el valor de k cuadrado más k, que esta es la serie telescópica que ya habíamos utilizado, ¿verdad? Ya habíamos demostrado que esto eh, converge a 1. Entonces, como ellas tienen un comportamiento asintóticamente equivalente, ¿sí? Entonces quiere decir que esta es convergente, por lo que tenemos aquí, miren, dos términos positivos y asintóticamente iguales.
Entonces, o ambas convergen o ambas divergen. Entonces, si ya esta diverge, le da la categoría de divergencia, de convergencia a esta. Perdón, si esta converge, entonces, por ende, esta ya es convergente y asimismo esta, pues, de dicha manera también es convergente. Y bueno, podríamos incluso tratar de demostrar para cuando P es mayor o igual que 2 o mayor que 2 estricto también, que son convergentes, que es lo que nos están diciendo eso. Entonces, este P mayor que 1 también lo podemos utilizar como un P mayor o igual que 2 y podemos decir en este caso, entonces esa serie es convergente, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta, digamos, esa característica y esa definición para poder, digamos, construir, ¿cierto?, sobre estas, comparar con alguna ya obtenida y utilizar cualquiera de estos teoremas, ¿cierto?, para poder basarnos en esa comparación e inmediatamente tomar una decisión sobre la convergencia de cada una de esas series. Observemos otro ejemplo. Entonces tenemos la serie, como nos damos cuenta ahí, que va desde k igual 1 sobre k a la k, bueno, perdón, la sumatoria de k1 infinito de 1 sobre k factor de la raíz k décima de k, ¿sí? Entonces démonos cuenta ahí que tenemos una serie en donde su término general es de la forma, escribámoslo aquí, a sub n igual a 1 sobre n raíz enésima de n. Bien, listo. Entonces, tendremos que encontrar, si es el caso, una b sub n con respecto a la cual podamos comparar y determinar que si esa b sub n es convergente, pues esta es convergente, y si esa b sub n no es convergente, o sea, divergente, pues la a sub n en ese caso sería divergente. Entonces, digamos, ahí la idea es conseguir la b sub n para poder compararla, ¿cierto? Y determinar los comportamientos, digamos, asintóticamente iguales y determinar si b sub n, como les decía, es divergente, pues a sub n también lo será, y de la misma forma, pues con la convergencia. Es evidente, como nos estamos dando cuenta en ese caso, por ejemplo, que una de la candidata como más próxima o más evidente, valga la redundancia, es la serie 1 sobre n, ¿verdad? Por la característica que tienen estas dos. Entonces nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que en este caso ellas tienen un comportamiento asintóticamente igual, ¿sí? Entonces, al tener un comportamiento asintóticamente igual, pues vamos a poder determinar si esta serie que tenemos aquí, pues en realidad es convergente o no lo es. Incluso, pues vamos a poder determinar, por ejemplo, una comparación, ¿sí? Y a través de la comparación lo podemos hacer. Bueno, vamos a utilizar las dos cosas. Igual, digamos, esos dos teoremas, si nos estamos dando cuenta, están haciendo comparaciones. Cuando uno tiene una razón, está comparando realmente. Y bueno, aquí esto es también una comparación, o sea, en realidad se están comparando las dos series. Entonces, pues nada, hagamos el cociente, bueno, de una vez el límite, en este caso cuando n tiende a infinito, del cociente de a sub n entre b sub n. O sea, en este caso entonces sería el límite cuando n tiende a infinito de nuestra a sub n, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería nuestra a sub n? Pues la tenemos como 1 sobre n raíz enésima de n dividido, ¿cierto? Entre 1 sobre n. Y en este caso, pues por simplificación y n que es diferente de 0, inmediatamente vamos a poder escribir que este es el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre la raíz enésima de n, ¿verdad? Y pues en este caso, aquí tenemos una comparación. Tendríamos que ver entonces cuánto vale este límite. ¿Ustedes tienen ahí alguna herramienta matemática para encontrar el valor del límite? Entonces vamos a trabajar aquí. Bueno, no sé si ustedes están viendo ahí, creo que mejor les comparto
toda la ventana. Están viendo ahí esta pestaña, ¿verdad? Entonces Sí, calculemos este límite. Entonces tenemos cuando x tiene infinito, bueno, de 1 sobre, y tenemos raíz x de x. A ver qué nos origina este valor. Entonces, miren, nos da 1, ¿verdad? Aquí en este caso, estamos diciendo que este límite es igual a 1. ¿Listo? Entonces, miren el peso de este teorema. Como da 1, según lo que ya vemos aquí, el comportamiento de ellas dos es asintóticamente igual, ¿correcto? O sea, no son iguales, pero su comportamiento es asintóticamente igual. Entonces, este teorema de acá nos ratifica que el comportamiento de ambas es el mismo en cuanto a la convergencia. Es por ese caso, como B sub n, como lo estamos viendo aquí, es divergente, inmediatamente tenemos que esta serie es divergente. Entonces, la conclusión es que por lo tanto ahí la sumatoria desde ese k que vale 1 y hasta infinito de 1 sobre k por la raíz késima de k es divergente. Es divergente. Entonces, tenemos la divergencia, ¿cierto? Ahí como lo veíamos, sobre, pues, esa serie que tenemos ahí. ¿Eso es claro o tienen alguna pregunta ahí? ¿Listo? También podemos hacer comparación, ¿no? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿cómo podemos comparar eso que está ahí? Pues también la podemos, bueno, es que de hecho aquí la estamos comparando, pero utilicemos el hecho que les decía de estas desigualdades, ¿no? Entonces, miren, podemos construir una desigualdad para llegar, digamos, a la comparación respecto a este término que tenemos acá, ¿verdad? O sea, podemos decir, por ejemplo, que la raíz enésima de n es mayor o igual que 1. ¿Cierto que sí? Eso es cierto. ¿Por qué lo podemos decir? Pues porque 1 siempre es mayor o igual que 1. Entonces, el resultado de esto, en este caso, va a ser mayor o igual que 1, ¿verdad? Bueno, entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, podemos multiplicar por n a ambos lados, dado que n es un valor no negativo, además es diferente de cero y además podemos hacerlo sin afectar por lo que les acabo de decir. O sea que finalmente yo puedo concluir que la raíz enésima, bueno, n veces la raíz enésima de n va a ser mayor o igual que en este caso, como nos damos cuenta, de n, ¿verdad? ¿Sí? Pero tenemos que evaluar precisamente este término que tenemos aquí. Es decir, este término, ¿cierto? Para valores mayores o iguales que 1, ¿siempre se cumple? Pregunta para ustedes. ¿Siempre se cumple? Porque de eso parte, digamos, la comparación que podamos realizar bajo estos valores. Cuando n vale 1, tenemos la raíz, pues en realidad aquí que cuando tenemos 2, tenemos la raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 2? 1.41, ¿verdad? Cuando tenemos 3, es la raíz cúbica de 3. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 3? Es mayor que 1, ¿verdad? Cuando tenemos 4, pues es la raíz cuarta de 4 y así sucesivamente. O sea que
parece ser que esto tiene validez, ¿verdad? Para valores de n incluso mayores estrictos que uno, podemos decir que eso también es mayor de manera estricta que uno, ¿verdad? Si multiplicamos por n, obviamente volvemos a preservar, digámoslo así, la desigualdad. Entonces, la pregunta sería es cómo poder, a partir de una comparación como estas, ¿cierto? Deducir inmediatamente o poder llegar a concluir bajo esta sucesión, bueno, mejor, bajo este término, ¿cierto? Comparado, por supuesto, con ese término, que al ser este término menor, ¿cierto? Al ser este término menor y ser divergente, inmediatamente me implica la divergencia de este. O sea, esto que tenemos aquí escrito, que es lo que estoy tratando de decir. Entonces, bueno, ahí lo revisan. Revisan si es posible hacer esa comparación. Bien, pasemos al siguiente ejemplo. Entonces tenemos esta característica sobre este ejemplo. O sea, ya sabemos que esta serie realmente es divergente. Lo que estamos tratando de hacer era de compararlo tal cual como nos lo decía, por ejemplo, en ese caso, este teorema de comparación, criterio de comparación. Bien, observemos esta serie que tenemos acá desde K1 hasta infinito de 1 más seno cuadrado de K sobre K cuadrado. Y ustedes dirán, ah, bueno, ya sé por dónde viene la comparación y voy a poder utilizar esto que ya había hecho o que me sirvió perfectamente para poder enlazar con esa serie que tenemos ahí. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir una estructura de comparación para la expresión que está aquí, pero tengo que empezar a construirla, ¿verdad? Entonces, lo único cierto es que seno de K o de N, si se quiere ver de esa manera, no importa, siempre es más pequeño que uno como máximo uno o más grande que menos uno como mínimo menos uno. Es una condición que ya cumple la función seno, ¿verdad? Bueno, entonces, si nosotros elevamos al cuadrado, que es lo que está aquí, pues inmediatamente esta condición va a cambiar a que ese término siempre va a ser mayor o igual que cero. El seno cuadrado ya tendría valores siempre positivos, pero va a seguir siendo menor o igual que uno. ¿Sí? Estamos teniendo entonces ahora los términos entre cero y uno. Es esta construcción que estamos teniendo ahí. Ah, bueno, ¿y qué pasa si en este caso, bueno, aquí ya inmediatamente nos vamos a dar cuenta que podemos sumar incluso el uno, ¿no? Y ya tendríamos ese valor ahí más explícito. Pues, si elevo al cuadrado, esos valores siempre van a ser positivos, entre uno y uno, uno dice, ¿no? Seno cuadrado, bueno. ¿Y qué pasa si ahora le sumo una cantidad, sea un uno? Pues esos valores no van a sobrepasar 2, pero van a ser mayores o iguales que cero. Ah, bueno, entonces como n es diferente de cero porque empieza en 1 y va para infinito, puedo dividir entre n cuadrado, ¿verdad? O sea que me va a quedar que la expresión 1 más el seno cuadrado de n, todo dividido entre n cuadrado, inmediatamente va a ser más grande que cero sobre n cuadrado, es decir, que cero, y más pequeño que 2, como lo vemos en este caso, sobre n cuadrado. Y esta serie pues que tenemos aquí, ¿sí? Sabemos que entonces tenemos la serie 2 sobre n cuadrado, y pues esta serie tiene que ver con la que acabamos de hablar aquí, que la hicimos, acá está, mírenla, ¿cierto? En donde ese valor de k no me, pues me modifica simplemente el valor al cual converge, pero sigue siendo convergente. O sea que finalmente vamos a decir que esta serie que tenemos aquí, como es convergente, miren, y la estamos comparando, miren, convergente respecto a esta, pues esta también lo es. O sea, prácticamente estamos diciendo, miren, esto que tenemos aquí, mírenla, esta. El término A sub n, nuestro término A sub n, es menor o igual que un c por b sub n. Y en ese caso vamos a darnos cuenta que, bueno, vamos a escribirlo, que 1 más el seno cuadrado de n, todo dividido entre n cuadrado,
va a ser menor o igual que 2 veces el factor de 1 con n cuadrado, ¿sí? Entonces aquí pongo en evidencia, mire, este es el a sub n, es menor o igual que 2 veces, que sería nuestro c, la b sub n. Como sabemos que esta b sub n es convergente, pues inmediatamente me genera la convergencia de esta. Por lo tanto, entonces, la conclusión sería que la serie que va desde k igual 1 hasta infinito, de la expresión 1 más seno cuadrado de k, todo dividido entre k cuadrado, inmediatamente es de tipo convergente, es decir, que su suma total existe. ¿Alguna pregunta ahí? Bueno, muchachos, entonces eso sería todo por hoy. Que estén muy bien.